Amigos queridos, bienvenidos sean todos ustedes a una nueva edición de su programa Enfoque. Esta vez está junto a mí una persona que ha aportado muchísimo, muchísimo en el sector de la construcción. Y ustedes saben que además de ser la construcción en sí, implica una serie de ejes dentro de su cadena de producción. Un país sin construcción, un país sin arquitectura, sin planificación, es un país sin futuro. Y es por eso que hoy tengo el placer de presentarles a ustedes, muchos de ustedes lo conocen porque él ha estado en campo, no es de esos constructores que está solo en la oficina de lujo, no, 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 es de mojarse las botas y es mi queridísimo y su queridísimo amigo Daniel Elmir de Constructores Positivos. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás? Hola Steffi, ¿cómo estás? Un gusto estar contigo y un saludo para toda la audiencia. Y bueno, la audiencia tiene que quedarse porque vienes con una buena noticia como siempre. Así es, justamente como tú lo decías al principio, la construcción es uno de los principales pilares de la economía de un país, tal es así que muchas personas piensan que la medida de una economía es cuánto se construye en el país. Correcto. Lastimosamente aquí hemos tenido muchos inconvenientes y actualmente la construcción de haber sido el 10% del Producto Interno Bruto, es decir, 10.000 millones, ha pasado a 6,4%. Y eso nos tiene bastante preocupados Baja porque 40, estás hablando de 40% de baja. ¿De qué periodo? ¿Qué periodo? en los últimos 2 años hemos bajado a esto y la preocupación principal que tenemos ahí es que hay que entender que la construcción está relacionada con 47 de los 67 sectores productivos que existen. Por tanto, la importancia real que tenía la construcción hace un par de años no era solamente el 10%, sino era el 10% de la construcción como tal, más otro 10% que eran las actividades relacionadas, y todo eso ha bajado un 40%. Así que hay que ver la forma en la cual podamos reactivar este importante sector de la economía nacional. Y para poder entender la forma, hay que entender los problemas. Y mucha gente dice, bueno, los problemas con el sector de la construcción tienen en gran medida que ver con la subida de la parte logística, del tema de hierro y de varias materias primas para la construcción. ¿Sientes tú que ese es un gran factor que determina ese 40% en baja? Realmente es uno de los factores, no creo que es el más determinante. Lo que en verdad determina la baja de la construcción aquí es que ya no existe obra pública prácticamente. Hay que ver que el sector de la construcción estaba separado en dos partes. De ese 10% del PIB, 7% correspondía a obra pública y 3% correspondía al sector inmobiliario. Actualmente el sector inmobiliario, por suerte, se mantiene en rangos de entre los 3.500 millones y lo que ha bajado es la obra pública. Entonces, la realidad es que el sector público es el culpable de toda esta debacle del sector de la construcción. Entonces tendría que ver con esa decisión hace muchísimos años de concentrar la parte y darle la fuerza económica al Estado y no dejar que el sector privado se desenvuelva para que no sea dependiente y no pase lo que hoy está pasando. Es decir, hay muchos proveedores del Estado que están esperando tal vez una obra y esta seguramente no llegará porque no hay presupuesto, Daniel. Qué preocupación. Sí, justamente. Y aquí lo más grave de todo es que todavía no se entiende esta parte de que el Estado no tiene por qué hacer la obra pública directamente. En otras economías, como por ejemplo Colombia, el 60% de la obra pública se hace con recursos privados, porque ellos tienen ahí un régimen diferente del tema de contratación de alianzas público-privadas, que es lo que nosotros debemos incentivar aquí en el Ecuador para poder realizar todas las obras que hacen falta, porque como tú dices, el Quiero, Estado no tiene plata. ¿sabes por qué me río? Porque cuando tú te vas a San Francisco, el gran ícono de la ciudad de San Francisco es el puente de San Francisco. Y tú sí sabes cuál es la historia del puente de San Francisco. Fue un constructor que dijo, o sea, tenemos que hacer este puente para cruzar de la una bahía a la otra bahía, del un muelle al otro muelle, es importantísimo comercialmente.
hizo la propuesta al Estado y el Estado se le rió y le dijo, ¿estás loco? No, no, punto, se acabó. Se fue a los gobiernos locales, buscó, no. Y dijo, ok, lo voy a construir yo con mi propio dinero. Y hasta el día de hoy, el puente de San Francisco, al que usted paga peaje cuando visita el puente de San Francisco, es un puente que pertenece a una familia que heredó la cabeza de este señor, que dijo, ok, si el Estado no me puede ayudar, lo voy a hacer yo. Lo voy a hacer yo y miren que ese puente es el ícono de la ciudad. Cualquiera creería que es obra pública con fondos estatales. Por eso me reía Daniel. Así es. Y aquí hay tantas obras que se pueden hacer. Nosotros actualmente en Quito estamos pagando el metro, todos los ecuatorianos realmente, porque está subvencionado por el Estado. Cuando en otros países, como en Singapur y en Taiwán, están haciendo las ampliaciones del metro, las líneas nuevas, las hacen con el sector privado. ¿Qué es lo que hacen? Al sector privado le dicen, oye, tengo la posibilidad de darte estos terrenos en superficie y te puedo cambiar la ordenanza municipal para tener un símil con el Ecuador, para que tú puedas desarrollar esto de mejor manera. Pero a cambio de todo eso, la contraprestación es que tú hagas la obra del metro. Eso se pudo hacer tranquilamente en Quito, pero lastimosamente aquí se piensa que papá Estado tiene que hacer absolutamente todo y es donde estamos complicados, ¿no? Porque 2.000 millones a pagar es un problema para la ciudad. Tenemos una deuda de más o menos 144 millones al año que se van a pagar en el metro y eso le deja a la ciudad sin posibilidades de inversión. Y Entonces hay mientras que más cambiar esa tiempo, mentalidad. claro, y mientras más tiempo nos tomamos para empezar a ejecutar esa obra, ejecutar, decir, utilizarla, ¿no? Utilizarla, que tenga sus usuarios, que tenga centros comerciales, que tenga pequeños comercios en cada parada. Todo eso está retrasando mucho el desarrollo de la ciudad. Pero claro, dicen que el problema ahí es el costo. O sea, realmente me parece que los números no estuvieron bien hechos, pero bueno, yo no te he invitado para eso. Yo te he invitado porque tú tienes una buena noticia. En el Ecuador sigue siendo, recuerdo hace muchísimos años y cuando yo era niña, y perdonen que lleve a colación esta anécdota, ¿ok? Mi padre era candidato y estaba punteando las encuestas, era candidato a prefecto y de repente apareció un advenedizo que está huido del país aún, o de lo que yo sé por ladronzuelo, porque hasta los esferos de la prefectura se fue llevando. Y en 2 semanas hizo una campaña donde dijo que iba a regalar y a dar vivienda a los ecuatorianos. Y para los ecuatorianos eso fue un shock, tanto para el candidato oponente, que era mi padre, que perdió, como para los propios ecuatorianos que empezaron a dar cuenta que una buena oferta de campaña es la vivienda. Todo el mundo quiere morir con un techo debajo de sí, pero no ser estafado, porque hemos visto, Daniel, problemáticas aquí en Quito tremendamente graves con gente que todavía sigue enjuiciando a proyectos enormes donde se vendían territorios y terrenos para proyectos gigantes, estos clase medio populares, digámoslo así, clase media popular, eh, y hasta la fecha, esta gente no recuperó su dinero. Tú me estás dando una buena noticia. Vamos a tener una baja del 10% en el costo de la construcción con un proyecto nuevo que tú estás anunciando. Adelante. Sí, a ver, aquí lo que tú dices es muy cierto. Resulta que para el 88% de los ecuatorianos, el sueño de vida es tener una casa propia. Nosotros hubiéramos pensado que era el de educar a los hijos, la familia, pero no, en realidad es tener una casa propia. Sin embargo, según datos del Midubi últimos, tenemos 660.000 familias que no tienen una vivienda propia. Ese es el déficit habitacional que existe en lo que se refiere a cuantitativo y tenemos más de 2.7 millones de unidades de déficit cualitativo, es decir, aquellas que no están en condiciones adecuadas para la vida humana. Por eso es que nosotros ¿Me desde estás que hablando de una cifra a nivel nacional? a nivel nacional, sí, a Pero nivel eso, nacional ¿sabes qué tienes me parece? 2.7 millones. Déjame darte mi opinión personal.
Me parece muy bajo el valor. No sé a ti qué te parece. Ah, Yo creo 660 que está dentro. mil, 660.000 ecuatorianos que no tienen casa propia. Estamos bastante bien, entonces. O sea, No, en quiere realidad decir no. que casi 19 millones de ecuatorianos tienen casa propia. El tema es que a esas 660,000 tienes que sumarle 2,1 millones que están viviendo en hacinamiento o que están viviendo en condiciones precarias. Entonces, Eso no el es problema casa, real del Ecuador, pero eso no eso no es es una casa, casa. en realidad viven bajo un techo precario. Entonces, hay que darle una posibilidad a esa gente de tener una casa propia. Estamos hablando entonces de más o menos 2.800.000 personas, 800.000 personas de las que se tienen identificadas, porque obviamente te vas a provincias y ves en los caseríos y ves estas casas de caña. Para mí eso tampoco es casa. Yo siento que la pobreza en la sierra es una pobreza tal vez hasta más segura, porque si ves la pobreza, la ves en bloque, Daniel, no la ves en caña, que la caña para mí es demasiado materia prima, a pesar de que ves casas que hasta se viran, que siguen viviendo ahí las gente sin ningún problema, porque es increíble cómo la caña es de fuerte y flexible. Por eso sigo dudando de que a pesar de que hayamos llegado tú y yo a un número de 2.800.000, sigue siendo bajo el valor. Es decir, lo que Sí, sí, hay en sí. construcción es enorme a nivel nacional y dudo mucho porque mira, es tan visible que si tú te vas a la zona donde está el Quicentro Nuevo, ¿verdad? Toda esa parte norte que va a Calderón, Pomaski, ¿verdad? Toda esa parte lateral donde se hizo una vía ancha, tú ves en todas las laderas casi, casi favelas. Así Estoy es. hablando de la ciudad de Quito y ha sido tan rápido el crecimiento desordenado de estos sectores que muchos de ustedes que nos están viendo, señores y amigos quiteños, ni siquiera han visto ni han pasado por ahí, pero el que sube el auto, lo parquee y camine, se dará cuenta de la diferencia de vida y realidad, inclusive con la gente del sur. Porque tú tienes ahí asignados incluso mucha población migrante. Entonces, vamos ahora sí ya con la buena noticia, Daniel, porque esto es terrible. Lo que estamos Sí, viendo es en este tremendo. desorden es terrible. Justamente esa es la preocupación. Y lo que tú dices es cierto. Una amiga en común, Lourdes Cuesta, me decía hace poco, oye, hay que darse cuenta que aquí en el norte de Quito la pobreza tiene color y en realidad es gris. La pobreza es gris aquí y de eso no nos damos cuenta como ecuatorianos. No pensamos que eso en realidad es un problema serio para las personas. Y por eso es que desde Constructores Positivos estamos tratando ya hace 4 años y un poquito más de sacar este producto bien futuro que va a permitir que las personas puedan tener una vivienda más fácilmente. ¿Qué es lo que sucede? Actualmente, uno como constructor, si quiere hacer un proyecto de vivienda, necesita tener el 30% de recursos en efectivo, contante y sonante. Luego tiene que tener una línea de crédito importante por otro 30%. Y la diferencia son las preventas. Así es como funciona actualmente. ¿Qué sucede con esto? Primero, hay pocos bancos que prestan Disculpa que te para esto. interrumpa. Explícame el tercer punto, porque me hablaste de 30% en recursos en efectivo, me hablaste de una accesibilidad a líneas de crédito con el banco con el que tengas relación. ¿Y el tercer punto cuál era? Las preventas, es decir, la entrada que van dando las personas cuando compran Pero en ¿cómo planos puedes, o en proyectos. o sea, qué tal absurdo? ¿Cómo puedes prevender algo que todavía no tiene sustento financiero? ¿Qué nivel de riesgo para ustedes como constructores, Daniel? Sí, justamente esa es una de las principales preocupaciones. Y aparte de eso, otra cosa que es complicadísima en esto es que para muy pocos constructores es posible acceder a un crédito grande, porque estamos hablando de montos importantes. Digamos que vas a hacer un proyecto de 10 millones de dólares, que es más o menos un proyecto de vivienda social importante. Tú tienes que tener entre 3 y 4 millones de dólares en tu bolsillo como constructor, esos los arriesgas, el banco tiene que prestarte otros 3,4, entonces es difícil que alguien te preste esa cantidad de dinero porque es un montón y hay que tener las garantías suficientes, la solvencia adecuada.
Y por eso es que los constructores pequeños están muy complicados. Hay constructores medianos, grandes, ya con trayectoria, que podemos un poco afrontar esos montos y nos arriesgamos porque conocemos el sector. Pero eso hace que seamos muy poquitos en realidad. Al Pero ser muy poquitos, te felicito porque al ser tú uno de aquellos que pertenece a los grupos grandes de constructores, sí te estás fijando en aquellos que son pequeños, porque cuidado con caer en los oligopolios. Perdóname, Quito, tú pasas y ves, hay marcas de construcción que no quiero mencionar, no viene el caso, pero son las dueñas de la ciudad, es decir, consiguen permisos a diestra y siniestra y construyen donde les da la gana. Eso también es un problema, Daniel. Así que te felicito sí, por empezar por en los pequeños constructores, que son un montón de arquitectos. La Facultad de Arquitectura, las facultades de arquitectura en Ecuador son formidables. Los arquitectos en Ecuador y los ingenieros son formidables, salvo que cuando se hacen las contrataciones, pues veamos qué material utilizan. Pero bueno, en todo caso, gracias por pensar en ellos, que son los pequeños, porque los grandes ya debería la Superintendencia de Control de Poder de Mercado empezar a investigar cómo es posible que existan estos monopolios tan grandes. ¿Qué opinas ahí? realmente no es tan así. Aquí en Quito hay actualmente 500 proyectos inmobiliarios en curso. Esos son de muchos constructores, no es que hay un solo constructor. Hay probablemente un par de marcas que son las dominantes, pero bajo ningún punto de vista se puede considerar un Monopolio. oligopolio, porque ni monopolio ni oligopolio, porque aquí no nos ponemos de acuerdo en nada en los precios. Realmente la demanda es la que dice dónde se construye y a cómo se vende. Ok, Entonces, por y en ahí yo creo que términos de demanda y en términos de precio, con todo lo que ha venido pasando y con la guerra que se anuncia, porque se vive anunciando todos los días que Taiwán, China, Ucrania, o Rusia, etcétera, etcétera, ¿va a haber alguna afectación en los precios en materia prima? hay muchísima afectación. Y lo que está sucediendo es que nosotros como constructores conscientes estamos manteniendo los precios, estamos tratando de bajar lo más posible para que las personas accedan, sacrificando los márgenes de rentabilidad nuestros. Eso lo estamos haciendo actualmente, pero sí necesitamos ya poder cambiar esto, poder acceder a una nueva forma de crédito y a mejorar las condiciones del sector de la vivienda, porque Sobre es todo con muy ese complejo. punto que tú me dices, ¿cómo puede ser posible que el Estado te obligue a tener vendido algo que todavía no tienes aprobado económicamente y financieramente? O sea, es como que la crónica de una muerte anunciada. Es estúpido, perdón que lo diga, pero bueno, bendito sea Dios que todos mis programas se suben a YouTube y de cierta manera cada vez me siento un poco más libre de decir lo que yo pienso. Le guste a quien le guste, ¿ah? Pueden cambiar el canal sin ningún problema. Bueno. Te he venido invitando a hablar de la buena noticia y te voy cortando. Ahora sí, adelante. Es tu espacio, Daniel. Entonces, Bien Futuro, ¿qué es lo que hace? Bien Futuro garantiza a las tres partes en este caso. Garantiza al comprador, que es lo primordial, garantiza al constructor y garantiza a la banca. Porque aquí empezamos a compartir de diferente manera el riesgo. ¿Qué es lo que sucede? En el modelo actual, en el modelo normal, yo te hablaba de 30, 30, 30, más o menos. El problema es que tú ponías como constructor el 30% y recuperabas ese dinero un año después de terminar la construcción. Es decir, un proyecto podía pasar 18 meses de construcción, un año más hasta recuperar el dinero. Ese costo de un año adicional administrativo y financiero, yo simplemente tengo que cargarlo al precio de la vivienda porque no me queda de otra. Oh, El dinero tiene un costo en el tiempo. Entonces, lo que queremos hacer con Bien Futuro es diferente. Lo que pasó en el Perú y de donde sacamos la idea de ahí es que ahora lo que sucede es que el constructor se alía con un banco, busca una alianza estratégica, entre los dos hacen un fideicomiso en el el cual riesgo lo meten asumen los absolutamente todo. dos. Ambos lo El asumen. riesgo, en realidad el riesgo siempre sigue siendo del promotor inmobiliario Ok. al final de los días. Pero ¿qué es lo que sucede? El momento en que yo meto un fideicomiso, garantizo que absolutamente todos los recursos que ingresan ahí están destinados única y exclusivamente para la construcción del edificio o del proyecto inmobiliario para el cual están destinados. ¿Qué pasa con esto? Garantizas que el constructor sea formal, ya no van a haber estafas, porque primero tienes que asociarte con un banco.
asociarte entre comillas, ¿no? Tienes que ir con un banco, entonces el banco va a calificar y va a decir, a ver, el señor Elmir paga impuestos, sí paga impuestos. ¿Paga las aportaciones de IES? Sí, sí paga las aportaciones de IES. Ah, entonces me puedo asociar con él. Caso contrario, no nomás, así de sencillo. Entonces, el Estado gana por ese lado, el Estado gana porque formaliza la construcción, formaliza el empleo, que es importantísimo, porque también hay que pensar que la construcción pasó de 500.000 de empleos a 400.000 empleos en los últimos 2 años. De eso, más o menos el 70% es informal, igual. Entonces hay que formalizar el empleo. Es Con decir, esto, el hemos Estado perdido gana. dentro del sector 100.000 familias, no te voy a decir de empleados, porque yo siempre los considero como ejes de familia. 100.000 familias han quedado desempleadas dentro de tu sector. Sí, de lo que nosotros tenemos reportes, porque nuevamente ahí tienes mucha informalidad. Hay constructores que construyen informalmente y no reportan nada a las entidades de control. Entonces, podríamos hablar de una cifra mucho más alta. Entonces, nuevamente, volviendo al tema, eso es por el lado del Estado, tienes la garantía de eso. Luego, el banco está garantizado de mejor manera, porque ¿qué pasaba? En los 10 millones nuevamente del proyecto, a mí me prestaban 3.4. ¿Qué pasaba si Daniel Elmir mañana quiebra, pierde el banco los 3.4 millones y yo me meto en un problema? Una sola persona endeudada en un montón de dinero. Ahora, ¿qué sucede? Con Bien Futuro, ya los dineros no se le prestan directo al constructor, sino que se le prestan al comprador de la vivienda desde el inicio de obra, se le va desembolsando por avance de la obra. Entonces, Y en con lugar de tener por ley, con un seguro de desgravamen. por supuesto, eso siempre, siempre aparte que el constructor debe tener los permisos y debe tener absolutamente todo. Entonces, tú tienes que ahora el riesgo pasa de una persona a 100 personas, por ejemplo, en un proyecto inmobiliario. Entonces, el riesgo de que todos queden en mora es bien complicado. Vas a tener uno que otro siempre, pero es un monto menor. En lugar de 3.4 millones a una persona, será 3.4 millones a 100 personas. Por tanto, son deudas mucho más chiquitas. Ahí el banco está garantizado por el un lado. Por otro lado, también el banco está garantizado de que le vende la hipoteca o el crédito, le vende desde el día uno a la persona. Eso es importantísimo entender, que desde el día uno se le vende el crédito a la persona. ¿Por qué te digo esto? Porque ¿qué es lo que sucede? Normalmente cuando una persona entra a comprar en planos, paga su entrada, que actualmente es del 30% a lo largo de la construcción. Llega el día de entregar la casa y resulta que el señor se le dio por comprarse un auto una semana antes, dejó de ser sujeto de crédito y le toca desistir la compra conmigo y perder las multas, perder la plata, se convierte en un problema grande porque deja de ser sujeto de crédito. Entonces, ahora cuando tú ingresas en planos, ya ingresas con un crédito aprobado, no preaprobado, aprobado directamente. La banca te va a empezar a desembolsar de acuerdo a cómo avance la obra. Entonces, el Estamos cliente hablando tiene de qué la tipo de total garantía. viviendas. A ver, Daniel, me parece que esto va formidable mientras me vas dando esta introducción, porque me parece que es un método que está evitando un montón de burocracia y un montón de papeles, que eso es terrible. ¿En qué rangos y cuál es el enfoque en niveles socioeconómicos para la construcción de estas viviendas? Esto funciona para absolutamente todos los niveles. Nosotros estamos pensando desde vivienda de interés social hasta la vivienda más costosa. Aquí el tema es darle facilidad a la persona para que pueda acceder a tener una casa. Ese es el fin último de todo esto. Obviamente existe un negocio detrás y todos vamos a ganar en aquello, sí, hay que ser completamente sincero y esa es la verdad. Pero ¿qué es Es lo que decir, vamos a la hacer cadena también? de valor cambia un poco en el sentido de que, como tú me dices, el constructor hace una alianza estratégica, ¿verdad? Con un aliado, es un socio, ¿ya? Con la banca. Uh -huh. Entonces, evita ese trámite que siempre hacíamos nosotros, decir, ay, me gusta esa casa, pucha, me voy a ir al banco yo a preguntar y de ahí a golpear 40 bancos. Cuando tú como constructor me dices, bueno, yo trabajo con E, B, C, A, N bancos, ¿verdad? Y estos son los bancos que Así me es. pueden ayudar. Entonces, hacen mucho más rápido la compraventa. Eso es un excelente punto y es a nivel nacional, independientemente del nivel socioeconómico, ¿verdad? Ahora, ¿por qué afirmas tú dentro de este boletín que bajará el costo de la construcción en un 10%? Tienes dos cosas aquí importantes, es a donde iba. El comprador tiene la ventaja de que va a tener crédito desde el principio, luego tiene la ventaja de que existe un fideicomiso garantizando esto,
Y aparte, ¿te acuerdas que te decía que luego de construida la obra, yo como constructor me demoro un año en cobrar los recursos? Sí. Ahora ya no, porque el momento en que yo arranco la construcción, cuando ya hay un punto de equilibrio, yo ya estoy garantizado de que el día que termino la construcción, recuperé todos mis recursos y quedé saneado con el banco y con todo el mundo. Entonces, me resto un año entero de costos financieros y de costos administrativos. Eso se traduce en que al tener menores costos, yo puedo bajar el precio de la vivienda hasta en un 10%. Va a depender, obviamente, del tipo de proyecto, pero todos los costos financieros que yo tenía bajan un año, eso yo lo traslado a la vivienda. Entonces, la persona tiene ahí ya una ventaja, le baja Ahora un 10% la vivienda. yo como compradora, porque estoy hablando de fideicomisos, y en el fideicomiso la votación es del directorio del fideicomiso. Si es que yo como compradora en la mitad del camino decidí, por ejemplo, comprarme un departamento de los lindísimos que tú vendes y digo, quiero este departamento, me parece divino, Daniel. Pasan 2 años y me pasa algo, yo qué sé, cualquier cosa, Dios no quiera, golpeo madera, buena madera tengo aquí. Eh, Me pasa algo y quiero retroceder. Hacer yo miembro del fideicomiso. ¿Es fácil salirme o es estas trampas como los créditos vehiculares? ¿Te acuerdas de esos créditos vehiculares que Sí, eran sí, sí, famosos? Que sí. pagabas y de repente te sorteaban al cuarto año y de repente saltabas en una pata y no te das cuenta que casi, casi que habías pagado un Mercedes-Benz. Algo así puede ser. Esa pregunta No, te la dejo, hacemos un corte y regresamos enseguida. Ya venimos. ¿Qué pasa si es que yo como comprador entro dentro de estos fideicomisos que son una nueva fórmula y de repente a la mitad del camino me arrepiento? Primero, esa casa o esa inversión que hice al comienzo ya debe costar distinto porque va creciendo en inversión, ¿verdad? En el momento en el que me tengo que salir o me quiero salir, no es como salirse de la Scientology religion o cult, Daniel. no, no, para nada. Más bien, de hecho, es mucho más sencillo. Esto va a funcionar exactamente igual que funciona hoy. Hoy tú haces una promesa de compra y venta y si es que a medio camino decides retirarte, se te devuelven los valores que has pagado menos las multas respectivas. Eso es lo que sucede. Y en este caso va a pasar lo mismo, sino que en lugar de tener una promesa de compra y venta, tú tienes unos derechos fiduciarios. Lo que sucede es que esos derechos fiduciarios son restituidos al fideicomiso, mucho más simple que hacer una escritura, y luego se te devuelven los valores a ti. Eso es lo que sucede en esto, es mucho más sencillo. Bueno, a ver, pero entonces, ¿por qué el proyecto tiene un nombre si es que aparenta ser una nueva fórmula de regulación? ¿Por qué dices crédito bien futuro en vez de decir, este es un cambio en las políticas públicas bancarias? ¿Cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? Es solamente un nombre comercial, es el nombre que se utilizó en el Perú y por eso nosotros un poco comenzamos a hablar de bien futuro, podría llamarse crédito hipotecario, ABC o cualquier otra cosa, el nombre es lo de menos. Lo que pasa es que en el Perú tiene una regulación distinta y ahí lo que está pasando es que tú estás conviniendo en la compra-venta de un bien que se construirá a futuro. Es lo mismo que sucede aquí, aquí tienes una promesa de compra y venta, nada más, ese es el tema. Pero realmente es Obra en gris, como se dice, ¿no? correcto, correcto, correcto. Entonces, ya pensando en todo eso, tú tienes muchas ventajas, ¿no? Ahora, para que la gente un poquito entienda qué es esto del fideicomiso. El fideicomiso es una empresa adicional que lo que hace es controlar que los fondos que entran a las cuentas sean utilizados para el proyecto y garantiza que el proyecto funcione perfectamente. Y hay Ejemplo, ¿qué es lo que transparencia pasa? en números de los fideicomisos, hay transparencia en números de los inversionistas, de las ganancias, de las inversiones que se están haciendo con las Sí. ganancias. Muchas veces las ganancias o los márgenes se utilizan para hacer inversiones donde pueda seguir creciendo el margen, pero lo importante del fideicomiso es su forma transparente, es decir, si uno Correcto. forma parte de un fideicomiso, puede participar en todos los directorios y ver exactamente qué es lo que está pasando, qué está pasando con los números y eso es una muy buena noticia. Ahora, entendiendo que hemos hecho números tú y yo y que siempre sabemos que hay números sombra y que estoy segura que no llegan a 2.800.000 personas las personas que no tienen vivienda en el Ecuador.
¿A qué alcance quieren llegar con estos proyectos, Daniel? ¿Con cuántos constructores a nivel nacional se están uniendo? ¿Están empezando a comprarles piloto en Quito? ¿Cómo es el tema? Estamos ahora a la espera de que la Junta de Regulación Monetaria y Financiera hasta finales de agosto apruebe la regulación de cambio justamente de la forma de hacer estos créditos y a partir de ahí arrancaremos, sí, con un plan piloto con constructores de renombre porque queremos en esto empezar a conocer cómo funciona con gente que sabe bien lo que hace. No quiero abrir esto o sea, a demasiada gente en un principio hasta poder tener ya la certeza de cómo mismo es que funciona. Porque tú sabes que cuando hay algo nuevo siempre hay que hacer uno que otro ajuste en los contratos, en los convenios, en las formas de trabajo. Y una vez que pasemos este plan piloto, que probablemente será durante un año, ya podremos abrirlo a absolutamente todos los constructores a nivel nacional. Esto no es una alianza entre varios constructores, ni mucho menos. Esto es un producto que será de la banca para todo aquel que pueda y quiera acceder a esto. Es decir, ¿la banca y los constructores están de acuerdo? Totalmente, estamos totalmente de acuerdo La porque sabemos que es solicitud bueno de, para ambos. la solicitud de aprobación ha ido de forma conjunta entre la banca y los constructores. Por supuesto, estamos ahí trabajando con Banco Pichincha y Mutualista Pichincha como los principales prestadores de crédito hipotecario en el país. Entonces, ellos están empujando también este producto porque hay mucha facilidad para ellos también. Ellos ven esto interesante porque van a poder vender más créditos. Actualmente, la banca tiene 2.400 millones más o menos para prestar en hipotecario. Normalmente no terminan de cumplir esas metas por las dificultades que ya te comentaba, ¿no? De que la gente se termina sobreendeudando y pasan inconvenientes. En cambio, con esto vemos que hay una facilidad. Aparte, estamos negociando con la banca también para que el monto de entrada pase del 30% al 10%. Es decir, en una casa redondo de $100,000, tú antes tenías que pagar 30,000 de enganche. Ahora vas a tener que pagar 10,000 a lo largo de la construcción. Entonces, la barrera de entrada a tener una vivienda propia va a ser menor. Por tanto, Y la te venta de sugiero crédito algo, y te por parte de la sugiero banca. algo, ¿sabes qué? Hay profesionales en el Ecuador que jamás van a alcanzar el tener la fórmula para tener ese 10% inclusive, luego de que tú has hablado de que se ha bajado del 30 al 10. Y te voy a dar un ejemplo sencillo. En Estados Unidos, los médicos obviamente por todo el sacrificio que han hecho con el COVID y con todo lo que vemos cuando están en guerras, etcétera, incluso los militares o personas que prestan servicios importantes por vocación a la sociedad civil, tienen beneficios de cero entrada, es decir, maestros, ¿verdad? No quiero decir policías, porque con la policía yo siempre tengo mis reservas y con las Fuerzas Armadas también, pero personas que están sirviendo, Cruz Roja, yo qué sé, hay miles de personas que jamás en el Ecuador, con estos sueldos que tienen, Daniel, que a pesar de que hayan estudiado afuera o adentro, no llegan a superar los $1,000, van a alcanzar a tener ese porcentaje. Te sugiero hacer esa propuesta, porque hay sectores que se la merecen y que se han sacado la madre en estos últimos años a pesar de toda la crisis que hemos tenido. Sí, justamente todas estas ideas son muy válidas y lo que planeamos hacer con este plan piloto inicial es ajustar eso, porque tenemos actualmente que el gobierno nacional tiene un plan de vivienda que se llama BISDIVIP, vivienda de interés social y vivienda de interés prioritario. Ahí tienes una entrada del 5%, eso es bien bajito en realidad, a un interés subsidiado del 4,88%. Pero eso está Entonces, enfocado específicamente a la base de la pirámide. Eso no, esos son esas casas que me da miedo hablar, no voy a acusar a nadie, espero que todo vaya bien, pero que el día de mañana tú metes un dedo con baba y ¡trum! La casa se cae. A mí esas cosas me dan pánico. Yo en eso prefiero mucho más la seguridad de un Daniel Elmir, de arquitectos que sabemos que usan barras antisísmicas y que no mezclan la arena con el cemento para que se desaparezca una ciudad entera, Daniel. En eso hay que tener cuidado. sí, pero a lo que yo voy es que ya existe un producto así y hay vivienda de todo, ¿no? Habemos constructores que estamos haciendo ese tipo de vivienda y ofrecemos buena calidad. A lo que voy es que con el plan piloto buscaremos cuáles son las debilidades que tiene el producto. Si la debilidad es que hay que poner menos de entrada,
pues entonces buscaremos la fórmula de hacerlo. La idea de todo esto es disminuir ese déficit habitacional. Aquí el sentido de la construcción es dos cosas. Primero, generar empleo, porque nosotros por cada 20 metros de construcción damos un empleo durante 18 meses. Ujú. Entonces, ese es el primero. Y el segundo sentir es darle una casa propia y segura a las personas. Nosotros estamos trabajando aquí en función de país. Obviamente, como te decía hace un momento, existe un interés económico porque como todo lo que es un negocio lícito, tiene esa posibilidad. Sí, también existe eso, pero el fin último de esto es dar empleo y dar vivienda, porque con eso entendemos que se mueve la economía. ¿Qué es lo que buscamos aquí? Que la mayor cantidad de personas puedan acceder a una vivienda, porque también ahí tienes algo importante. Si Estefanía Dotti mañana a mí me compra una vivienda, yo con la plata que le cobré a Estefanía Dotti voy a invertir en hacer otra casa y Así es, seguramente le daré vivienda a otra persona. así Y es. también, ¿qué va a suceder? Toda esa cadena productiva que va a tener empleo, porque yo como constructor estoy haciendo más viviendas, va a tener plata para poder comprarme una casa a mí mismo. Entonces, esto es un círculo virtuoso que Me queremos parece nosotros generar. excelente la propuesta. Todo suena too good to be true, como dicen los gringos. Too good to be true. ¿Por qué? Porque lo que tú me estás diciendo es que ustedes están presentando el proyecto, que lo único que están esperando es que la Junta de Regulación Financiera y Monetaria se pronuncie. Y en ese sentido, la Junta de Regulación Financiera y Monetaria debe estar esperando todavía y debe estar con un montón de temas encima con el tema del superintendente de bancos y 20.000 cosas que hemos oído en las últimas semanas. Entonces, pensando así, conociéndote que eres una persona técnica en el tema de tiempos, Daniel, ya para cerrar esta entrevista, ¿cuánto tiempo va a demorar este sueño para empezar a cumplirse para los ciudadanos ecuatorianos que quieren tener su casa propia? Nosotros tenemos un ofrecimiento que hizo la Junta de Regulación Monetaria y Financiera a constructores positivos, a la banca y al Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda, que ahora nos está apoyando mucho en esto, de que hasta finales de agosto van a tener la regulación lista. Nosotros hemos puesto un equipo completo de abogados, de financieros y demás para que les ayude a todo lo que haga falta. La Junta cuenta con un gran equipo para esto, les hemos dado informes técnicos, legales, ya tienen absolutamente todas las justificaciones, incluso tienen ya el proyecto de resolución listo. Estamos ahora solamente a la espera de que la Superintendencia de Bancos emita un informe y que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, que es la que maneja las mutualistas y cooperativas de crédito, pueda igual emitir un informe. Con eso deberíamos ir al pleno de la Junta y tener hasta finales del mes de agosto la resolución. Entonces, planes de procedimiento técnico, Junta de Regulación Monetaria y Financiera, luego Superintendencia de Bancos, ¿verdad? Que me Así es. parece que está bien y que la Superintendencia de Bancos seguramente tendrá todas sus relaciones con todos los banqueros como siempre. ¿Y el tercero me decías? La Superintendencia de Control de Economía Popular y Solidaria, los que manejan las mutualistas, porque la banca es una superintendencia de bancos. Correcto. Entonces todo está separado. Ellos dos estuvieron ya en una reunión grande con nosotros hace un par de semanas. Ya. Eh, ya se absolvieron absolutamente todas las dudas. Incluso les presentamos unos videos que hicimos con la Superintendencia de Bancos del Perú, o sea, la contraparte. Hicimos con varios constructores peruanos. Ya tienen toda la información. Ya entienden que el país necesita de esto y están realmente comprometidos. Se nota que están realmente comprometidos con ayudarnos en este tema porque saben que la única forma de sacar al país es con trabajo, no nos queda de otra. Y como el gobierno no tiene los recursos para hacerlo, tienen la obligación de permitirnos a los privados hacer el trabajo. Última pregunta, la pregunta que hacemos todos y deberíamos hacerla al comienzo y no al final. Intereses. Intereses tanto para aquellos cooperativizados, que tú sabes que las cooperativas tienen intereses mucho más altos, e intereses en la banca. Y tiempo. Realmente en eso, eso todavía no se ha hablado. Habrá seguramente una tasa preferencial, todavía, como te digo, hasta ¿Qué no tener la esperarías regulación. tú? ¿Qué esperarías tú de acuerdo a lo que conoces en el mercado? Yo sí esperaría que haya una baja interesante en los intereses, porque justamente el riesgo se dispersa en varias personas. Es Entonces, compartido. debería haber una baja interesante. Hay Es riesgos compartido. solidarios. Claro, y además estamos viendo que aparte de la tasa de interés, que si bien es importante, no es determinante. Aquí el determinante es cuánto pagas tú mensualmente. La idea es que lleguemos a un valor que sea exactamente lo mismo que tú estás pagando de arriendo.
Tú estás pagando No, $500 de sí, arriendo no, y porque vamos si allá. yo veo mis tablas de amortización y he dicho 20,000 veces me quiero deshacer de mis relaciones con los bancos, por muy amigos que sean, y yo empiezo a ver mis tablas de amortización y pago las cuotas y no baja, 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 y me voy dando cuenta que es interés, interés, interés durante deudas que son de 20 años, de 15 años, de 12 años. Empiezas a darte cuenta que los 10 primeros años son directo al estómago para digerir la banca. Entonces, había en eso sí debo de reconocer que Rafael Correa peleaba por ese tema, porque para él era tremendamente indignante que los intereses vayan por encima de todo. Ojalá que ustedes tengan la valentía, como siempre la has tenido tú, Daniel, de hablar de este tema, porque es grave. No puede ser posible que uno se dedique toda su vida primero a pagar interés, 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 y el rato que hacer las renegociaciones cuando hay crisis, porque vivimos en crisis, se hacen las renegociaciones basadas en la suma de los intereses acumulados y por De aquí. todo el Y tiempo, sí. esas cosas que se hacen de la vista gorda y que suben los intereses y que nadie habla, ojalá llegue el momento y ojalá que todos los ecuatorianos podamos vivir debajo de un techo en paz, porque es lo mínimo, aparte de la seguridad y la salud que merecemos, Daniel. Daniel, yo siempre te digo, ya en privado, y yo sé que tu mujer ya mismo me manda, termina esta entrevista y me está llamando a protestar. ¿Quieres ser político? Realmente yo creo que sí hay que tener la valentía para meterse en eso. No lo descarto. Yo estoy pensando que de aquí en un futuro cercano buscar la alcaldía de Quito sería una gran opción y te lo digo sinceramente porque creo que esta ciudad necesita gente comprometida y que conozca cómo generar empleo. Eso es lo que necesitamos el día de hoy. No necesitamos gente que venga a ofrecernos nada. Lo que necesitamos es empleo. Porque todo el mundo aquí se queja y dice, lo que pasa es que hay mucha inseguridad y todo el mundo roba. Pero ¿por qué se da eso? Porque la gente no tiene trabajo. Si la gente tuviera trabajo, no necesita robar. Lo que está sucediendo es que estamos pensando en llenarnos de policías, en llenarnos de equipos de seguridad, cuando lo que deberíamos hacer es invertir esa plata en hacer que las personas tengan un trabajo digno, que tengan una casa propia, que puedan tener unas mejores condiciones de vida. Es lo que hay Exacto, que hacer. los impuestos no pueden seguir yendo, al menos en ciudades como Quito, y bien está que mucha gente se queje de la centralización, sin necesidad de atacar a los quiteños, eso no es culpa nuestra, señores. Dejen de ser regionalistas y atacar a las personas que nacemos en Quito, no tiene nada que ver. El hecho es que los administradores últimos han decidido y decidieron que más del 90% del presupuesto va a gasto corriente, es decir, a sueldos. ¿Y cuál es el problema en la ciudad de Quito? Que hay contratos colectivos. Entonces, despedir a toda esta gente en medio de contratos colectivos va a necesitar de la ayuda y de la asesoría, no solamente nacional y gubernamental, Daniel, si estarás de acuerdo conmigo, sino también internacional. Por supuesto, pero más allá de toda la ayuda que quieras y que necesites, aquí lo que hace falta es una persona que no tenga otro interés que no sea la ciudad. Porque lo que sucede normalmente es viene un alcalde y su principal interés desde el día que llega es reelegirse. Cuando tienes una persona que está pensando en eso, simplemente no hace nada los primeros 4 años. Se Claro, dedica a ser lo que decíamos políticamente ayer, correcto. hay una gran diferencia entre lo que es ser un candidato y lo estamos viendo con la presidencia de la República. Hay una gran diferencia entre lo que es ser un candidato y ya entrar a administrar. Y la Correcto. administración pública es un tema muy serio, y ojalá que en el Ecuador empiece a entrar el compliance como tiene que entrar, porque hasta la fecha sé que Transparencia Sí. Internacional ha resultado ser una franquicia, parece una franquicia, porque yo no veo ningún miembro de Transparencia Internacional quejándose, levantando la mano por nada. Daniel, gracias por estar conmigo nuevamente, para mí un privilegio, algo que te quede por decir. No, agradecerte también y decirles a las personas que estamos nosotros desde el sector de la construcción pendientes de que exista empleo. Hay que dejar ya de lado esa satanización que se ha hecho con los constructores, de que somos la gente que gana mucha plata, de que somos unos depredadores. Realmente no es así. Nosotros estamos invirtiendo dinero en el país, estamos generando empleo, tenemos nuestras ganancias legítimas, pagamos impuestos sobre aquello y más bien hay que pensar que ese sector tiene que fortalecerse
si es que queremos que el país salga adelante. Eso les quisiera dejar como mensaje final y nuevamente agradecerte y saludar a toda la audiencia. Un abrazo enorme. Esta es tu casa y esperamos tenerte de nuevo en Enfoque. Hay tantas cosas de las que hemos hablado, Daniel, que creo que no va a ser la primera vez. Gracias a todos ustedes, amigos, por habernos acompañado. Y Daniel, querido, un abrazo enorme para ti, para María Gracia. Y gracias por ser positivos de verdad, porque son personas que siempre están proponiendo, no se están quejando tanto como uno. Te mando un abrazo enorme, Daniel, querido. Un abrazo, un gusto estar contigo. Cuídate mucho. Chao, chao.